Bueno, mi nombre es Oscar Quintero, ex cristiano, pero ex cristiano, digámoslo así por decirlo más o menos, violento. O sea, un cristiano acérrimo, fanático, metido en la religión totalmente en mi burbuja. Pues más que todo era obviamente porque eras joven, no era porque tú quisieras, no, me imagino que era porque ya por tu familia te iba inculcando esas cosas. Mano, y una pregunta, cómo empezó? O sea, fue joven, o sea, empezaste tu vida con una O mentira. sea, yo diría que lo principal que tenemos que tener en cuenta aquí es que yo pasé de ser cristiano a ser una persona atea y de ser ateo agnóstico. Como una persona que nace en una familia cristiana y tiene una visión del mundo súper religiosa puede llegar a ser ateo o puede llegar a ser agnóstico. Por eso queríamos hablar contigo el día de hoy, porque nos da mucha intriga, weón. Nos da mucha intriga el saber de cómo es esa transición de quizás vivir engañado de cierta manera a descubrir la verdad, se podría decir. ¿Y, Ok, y qué fue lo que te llevó a eso? O sea, ¿que hubo un punto de inflexión o fue una serie de cosas que te llevó a dilucidar ese ¿qué tema? pasa? Yo nací en una familia cristiana, ¿cierto? O sea, religiosa. Pero desde pequeño siempre me ha gustado la ciencia. No sé, leer sobre Stephen Hawking, sobre el universo, he sido un man muy curioso en la vida, ¿cierto? Sí. Pero he hablado con muchos pastores y con mucha gente religiosa y es que ellos se preguntan cómo un man así, con esos ideales tan extremos, puede llegar a ser ateo. Yo llegué a cuestionarme, tipo a los 18 años, leí un fragmento de un libro que escribió Darwin. Por ejemplo, Darwin es uno de los científicos de renombre, o sea, más brutales que han existido, uno de los referentes a nivel de biología y de evolución. Demasiado, o Uf, sea, quien no conozca a quien no Darwin, conozca a Darwin no tiene que vive en este estudiar mundo. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un sujeto que se la pasó toda la vida, absolutamente toda la vida, estudiando la naturaleza y estudiando el funcionamiento de la realidad. ¿Cómo es que alguien que tiene tanto conocimiento de la naturaleza, de la realidad y de las cosas, de cómo funcionan, puede concluir todos los libros que escribió, todos, absolutamente todos los libros que escribió en una sola frase? La frase es la siguiente: me temo en lo más profundo que la cuestión es demasiado compleja. O sea, no, el man decía, no puedo ver el universo como tal o la realidad como tal y pensar que no hay una mano detrás de ello. O sea, como diciendo, Dios existe, ¿cierto? Sí, Como claro. diciendo, Dios es real. Pero cada vez que analizo cada cosa por separado, tampoco veo una mano detrás de ello. O Pero, sea, el Sí, mar... pero en ese argumento entonces dirías que Darwin fue una persona que realmente creyó en Dios. Aquí llega la conclusión. Entonces el man dice, me temo en lo más profundo que la cuestión es demasiado compleja para la mente humana. Es como si un perro tratase de escudriñar la mente de Newton. ¿Cómo alguien que se la pasa toda su vida investigando sobre la naturaleza y la existencia del universo puede llegar a una conclusión así? Pero es que allí es cuando se va a la teoría de la incompletitud. Sí. Es decir, cuando tú tienes un conocimiento o adquieres un conocimiento mayor, siempre va a haber algo detrás. O sea, va a ser, cuando tú llegas a descubrir algo, siempre hay algo detrás que tienes que descubrir aún más. Hay una cosa que dice, por ejemplo, no sé quién lo dijo, una cita que dice, eh, la existencia de Dios se encuentra en dos extremos. Uno es en la completa ignorancia Total. y otra es en la extrema sabiduría. Mm. O sea, ¿en qué punto uno puede estar para tratar de buscar de Dios? Lo que sucede es que también es complejo, pues, porque, como te dije, la teoría de la incompletitud. Si llega un punto en el cual tú llegas al límite del conocimiento humano, tú
aún así tiene que haber algo más que tienes que aprender. Y cuando llegues a ese final, ese límite, aún tiene que haber algo más. Si tú llegas al límite del universo, el límite del universo tiene que haber algo más del límite del universo. Llegas a ese segundo límite y cuando llegas al segundo límite tiene que haber un tercero, algo más allá de la burbuja. ¿Qué ese- pasa? Hay una cuestión muy brutal a nivel antropocéntrico, a nivel cultural, en muchos niveles. O sea, tu perspectiva de la vida, vos naciste en un lugar como Colombia, ¿cierto? Colombia. No. Sí, no, Latino, sí, Latam, no. Latam. La triste Ah, realidad de Latinoamérica, sí. Latam. Naciste en Latam. ¿Qué pasa? Bueno, país como Colombia. A Colombia la conquistó ¿quién? España, ¿cierto? España como tal trajo una ideología cristiana. Por lo tanto, vos creces absorbiendo un mundo de cristianismo y visiones de la vida del cristianismo que en tu ignorancia adaptas como la naturaleza de la verdad absoluta. Y en eso basas tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué tal que a Colombia le hubiera conquistado China? Exacto. Hágase esa pregunta. O que ¿Qué fueran, tal o que fueran ganado los nazis la guerra. que hubieran ganado los nazis la guerra? En este momento estaríamos hablando de la existencia del Dios de 4 patas y 5 ojos. Sí. Entonces, dependiendo de toda la información que absorbemos desde niños y moldeamos nuestra visión de la vida, llegamos a un punto de vista. Pero no es la misma pregunta y la misma respuesta que daría si te la dieras a alguien que hubiera nacido en la India. Entonces, a este punto llego. ¿Dios es meramente cultural o la visión que tienen la mayoría de personas es meramente cultural? ¿O hay un ente intrínseco a la naturaleza de la realidad que lo dirija? O se puede también ver de una manera de no la forma cultural, sino la necesidad del ser humano de creer en algo. Pero es que date cuenta, marico, Total. cómo empezamos nosotros a creer en la existencia de un Dios. Marico, ¿qué era un Dios antes? Marico, la naturaleza, los árboles, el dios árbol, el sol era Dios para algunas culturas, ¿correcto? Es que mira la situación. La situación es esta. Realmente, todo ser inteligente o que adquieran una cierta inteligencia tiende a tener una religión. Algo tan absurdo como eso es una realidad. ¿Cómo así? Si los elefantes adquieren mayor capacidad intelectual, desarrollan más su cerebro, eventualmente ellos desarrollarían por naturaleza de la vida una religión. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo que tú pienses de que las cosas tienen un propósito que el Total. que te expliquen un propósito. ¿Cómo así? Hicieron un estudio científico comprobado Sí. en el que reunían a niños entre 5 a 10 años y les explicaban las razones de por qué las cosas existían. ¿Cómo? La existencia de un lago. ¿Por qué existe el lago? ¿Para que los animales beban agua o porque la lluvia, la condensación y la geografía fomenta esa formación? Ok. Pues es más fácil para ellos decir, ese lago existe para que los animales tomen agua. O decir, ¿por qué existen unas rocas puntiagudas? ¿Para que los animales puedan rascarse cuando tengan ganas? ¿O porque el accidente topográfico por una erupción volcánica Total. creó esa ¿Y qué formaciones? influye, digámoslo así, la ignorancia? Es ¿Qué que pasa? No, es que ¿qué pasa? Vea. Anteriormente, digamos en el medioevo, weón, caía un rayo. era... Como la gente ignoraba el proceso de un rayo, que es simplemente que dos polos de neutrones chocan entre sí y crean una reacción química que desenlazan un rayo, ignoraban eso. Es que a eso es lo que iba. O sea, la ciencia ha demostrado muchas cosas en las Claro. cuales, por ejemplo, que era un rayo antes, no, era Thor que nos bendice con no sé Exacto. qué, o era Zeus con los Total. griegos y ese tipo de cosas. Entonces, la Pero- ciencia ha demostrado que exactamente estos procesos y también es la facilidad que tiene el ser humano a como que creer lo más sencillo, porque es más sencillo lo que tú dices. O sea, un animal va al lago para beber agua o un animal va a las rocas a rascarse, pero en realidad, ¿por qué? ¿Cómo estás eso ahí? ¿Cómo llegó ahí? Porque Entonces, ignoramos esa otra cosa. Exacto, entonces cuando descubrieron que realmente había un proceso detrás de ello, ¿qué pasó? Se descartó la idea sobrenatural.
Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Si Dios existe, bueno, si le adjudicamos la existencia de la realidad misma a un Dios, estaremos ignorando un proceso que realmente le dé más lógica a la existencia de la realidad misma y no incomodamos el cerebro. O Pues, sea, nos estamos yendo por lo fácil al decir que ese rayo es un espíritu. Nos estamos yendo por lo fácil al decir que la realidad es simplemente un ser barbado que está en una nube y sopló y creó la realidad. Porque lo que le interesa al cerebro, Es entender No. también. lo que Es le como darle interesa, la no, facilidad. lo que le interesa a su cerebro es reafirmar continuamente su visión de la vida. Su cerebro no quiere incomodarse, su cerebro quiere respuestas, comodidad, fáciles. Por fáciles. Entonces, si existe la realidad y estamos hablando vos y yo, tiene que ser que un Dios nos creó, tiene que ser que un Dios nos creó. Pero que ignoramos sobre la realidad misma. Y- Somos peces, tal vez peces en un acuario, tratando de entender los procesos que se dan dentro de una estrella. Tal vez estamos tan limitados como para entender eso. Tú hablando de eso me hace recordar todas las referencias que hacen las películas de los hombres de negro al final, que siempre es algo más. Sí, Sí, por ejemplo, cuando en una de las películas resulta que la galaxia que ellos estaban peleando porque había una galaxia en miniatura, Sí, sí, sí. que era una fuente de energía inagotable, resulta que nuestra galaxia también era como que Una canica. una canica de Exactamente. otros alienígenas y, Sí, y había otros alienígenas infinita. aún más No, grandes marico,